Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es la identidad digital. Y bueno, pues simplemente la identidad digital es lo que nosotros somos en la red. Es una traducción de nosotros mismos, pero en digital, en internet, es decir, todo aquello que nosotros hacemos en la red. Y lógicamente esto va a ir dejando una huella de nuestra actividad. La identidad digital está formada por una serie de rasgos diferenciadores, con lo cual es lo que nos diferenciará de otros individuos, esas características propias que tenemos que nos diferencian de otros. También es importante que tengáis en cuenta que va a evolucionar en el tiempo. No es lo mismo nuestra identidad digital hoy que, pues, lógicamente, dentro de un año o varios años, al igual que nosotros, pues vamos evolucionando en nuestra vida real. También esta identidad es híbrida, es decir, digamos que cada vez se tiende más hacia una identidad híbrida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues antes realmente nuestras posibilidades de interactuar o de generar contenido en la red eran bastante limitadas. Pero a medida que van apareciendo las redes sociales, cada vez podemos ir interactuando más y dejando más huella de lo que hacemos. Así que, sobre todo, las nuevas generaciones o aquellas personas que estamos muy integradas en lo que es el mundo de las redes sociales, pues lógicamente nuestra vida, digamos, más analógica, es decir, nuestra vida real, se va pareciendo cada vez más a la identidad digital, convirtiéndose realmente en esto, en una única identidad híbrida. Un ejemplo es que cuando, por ejemplo, nos vamos a cenar, es muy habitual ya hoy en día, sobre todo quien está en las redes sociales, pues llegar y en Facebook o en una aplicación de geolocalización como Foursquare y decir en el lugar en el que estamos. Pues estamos en un restaurante. Y además también es muy habitual que lleguemos y, por ejemplo, hagamos una fotografía al plato de comida que vamos a comer. Parece que hoy en día, si no hemos fotografiado nuestra comida y la hemos compartido con nuestros amigos, no estamos comiendo. Entonces, bueno, pues eso es importante tenerlo en cuenta, que ya digo que cada vez se va pareciendo más la identidad digital a la analógica, tendiendo hacia una única identidad. Luego también está fragmentada. Al igual que en nuestra vida nosotros nos comportamos de diferente manera en diferentes contextos, no nos comportamos de la misma manera con nuestros amigos que con nuestra familia o que con nuestros compañeros de trabajo o incluso nuestros alumnos, pues lógicamente en la red va a pasar lo mismo. Nosotros nos comportaremos de maneras diferentes y tendremos pequeñas identidades diferentes y además también está fragmentada porque vamos a utilizar diferentes redes sociales. Seguramente no solo tendremos una cuenta, por ejemplo, en Facebook, también tendremos una en Twitter y quizás hasta nos comportaremos de manera diferente en una u otra, o tendremos una cuenta en Instagram, con lo cual vamos fragmentando esa identidad. Y bueno, esto es muy importante, es indestructible y viral. ¿Qué quiere decir? Pues que a diferencia de nuestra identidad física, en la que podemos hacer un comentario fuera de lugar, por ejemplo, en un bar, pero ese comentario queda digamos, entre la gente que ha escuchado el comentario. Pero a diferencia de esto, en las redes ese comentario queda por escrito. Y aunque nosotros lo borremos, puede ser que alguien haga una captura de pantalla de ese comentario. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta lo que vamos a decir, porque en cualquier momento se puede recuperar o cualquier persona lo puede recuperar. También dependerá del impacto que tengan nuestras redes o de lo famosos que seamos. No es lo mismo un actor famoso que quizás nosotros que tengamos pocos seguidores. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y luego también lo que comentaba que es viral, porque rápidamente un comentario puede descontextualizarse y empezar a viralizarse, es decir, a expandirse de una manera descontrolada. Con lo cual, cuidado con lo que hagáis en las redes. Os propongo ya una última actividad. En este caso, la actividad consiste en rellenar un canvas. Un canvas normalmente está formado por 9 elementos o 9 cuadrados que vamos a ir rellenando para crear un proyecto o un producto y analizarlo. Bueno, en este caso tiene simplemente 5 elementos y digamos que la finalidad no es crear un producto, sino analizar nuestra identidad digital en este caso. Pero si no, nos va a venir bien para verlo de una manera muy sencilla. Os voy a dejar en la documentación del taller tanto lo que son las instrucciones como diferentes versiones para que
si queréis imprimirlo y escribirlo a mano, o si queréis directamente editarlo en el propio Canvas. Vamos a empezar por la actividad. En este caso, aquí con lo que nos referimos con actividad es ese conjunto de acciones que comentábamos antes en la otra actividad que habíamos hecho. Pues eso, ese conjunto de acciones que construyen nuestra identidad digital en la red. Por ejemplo, escribir en Facebook, escribir un tweet, subir un vídeo, comentar un periódico, cualquier acción que realicéis vosotros en la red. Con lo cual, el mapa mental ese que habíamos creado antes seguramente os ayudará bastante si lo habéis hecho basado en vosotros. Siguiente parte, pues lo que vamos a hacer es, una vez hemos visto nuestra actividad, vamos a ver hacia quién va enfocado esta actividad. Puede ser que vaya enfocado solo hacia vuestros parientes y amigos, o puede ser que vaya enfocado también hacia vuestros alumnos, o también que vaya enfocado hacia el mundo profesional, pues otros docentes, por ejemplo, o otros investigadores, o cualquier profesión que tengáis. Entonces, aquí lo que decidiremos es, digamos, esas diferentes identidades que tenemos en la red. Ya digo que podéis tener una o varias. Para que lo vayáis entendiendo mejor, lo vamos a ir viendo todo con un ejemplo. Bueno, pues yo en mi caso voy a tener dos identidades. El público objetivo va a ser, por un lado, digamos, personal, una identidad personal dedicada a mi familia y amigos, y una identidad profesional dedicada al resto de usuarios y profesionales, en este caso, por ejemplo, del e-learning. Vale, pues esos serían los dos puntos que tendría. Vosotros podéis tener más en la comunidad, según cómo tengáis creada vuestra identidad. Luego, el enfoque. Con el enfoque lo que vamos a hacer es ver cada una de esas identidades que hemos detectado, lo que vamos a ver es qué redes sociales utilizamos en ellas. Puede ser que utilicemos una red social para las dos, la misma. Y en otros casos utilicemos redes sociales diferentes. Cuando utilicemos redes sociales diferentes, lo que haremos es ponerlas con un número. Entonces, vamos a ver en mi ejemplo. En el caso de la identidad personal, esa que iba a la familia y a los amigos, bueno, pues en ese caso voy a utilizar Twitter. Y esa ya veremos que la compartiré con la otra identidad. Voy a utilizar Facebook, pero como voy a utilizar un Facebook solo para mi identidad personal, pondré Facebook 1. Y también, por ejemplo, una cuenta en Instagram. Luego, vamos a ir a la siguiente parte, identidad privada, profesional, perdón. Pondré identidad profesional, 2 puntos, Twitter. No pongo ningún número porque la cuenta de Twitter va a ser común para la personal y para la profesional. Luego, Facebook 2, porque voy a crear una cuenta Facebook solo para mi identidad profesional. Y LinkedIn, por ejemplo. Muy bien, pues ahora ya hemos detectado todas esas redes sociales que utilizamos para nuestras diferentes identidades. Pasemos a la siguiente parte, la privacidad. Y aquí lo que vamos a analizar es qué privacidad utilizamos en cada una de estas redes sociales. Vamos a verlo en general, no para casos puntuales, sino generalmente cuál utilizamos. Pues bueno, Twitter. Pues yo en mi caso Twitter, como la tengo tanto para mi cuenta personal como para la profesional, la tengo en abierta. Me da lo mismo. Podría ser cerrada y tener ahí solo los usuarios y que solo esos usuarios vieran los contenidos, pero no, en mi caso lo voy a poner abierta, entonces pondría Twitter abierta, 2 puntos abierta. Siguiente, Facebook 1. Facebook 1 lo tenía para mi identidad personal, ¿vale? Pues Facebook 1, 2 puntos, privada, ¿vale? Muy importante, esa está cerrada, solo la van a ver mis amigos y familiares. Facebook 2. Facebook 2 la tengo para el ámbito más profesional. Y como yo quiero que vean todas mis aportaciones, mis publicaciones y sobre todo darle difusión a mi vida más profesional, a todo mi trabajo, pues lo voy a poner en abierto. Facebook 2, 2 puntos, abierto. Instagram. Instagram, pues me gusta hacer fotografía y no me importa que la gente lo vea. Pues lo voy a poner en abierto. En ese caso era de mi identidad más personal. Y luego finalmente LinkedIn. Bueno, LinkedIn normalmente va en abierto porque no tendría sentido estar cerrado, pero podría ser. Pero yo en este caso también pondré LinkedIn 2 puntos abierto. En ese caso estaba referido a la identidad profesional. Y ya luego finalmente veremos la comunicación. La comunicación, con esto me refiero a más o menos cómo mandamos nuestro discurso o nuestras publicaciones. Por ejemplo, ¿a qué hora solemos publicar? Así analizaremos pues, si solemos publicar por la noche o solo de día o las 24 horas, porque en cualquier momento escribimos, solo publicamos los fines de semana. Ahí veremos más o menos generalmente cuándo solemos publicar. Luego también analizaremos en qué idioma solemos publicar o si utilizamos varios.
pues si solo utilizamos español, español, o si además inglés, pues español, inglés, y luego finalmente en qué ámbito nos movemos, o pues por ejemplo, si solo nos movemos en nuestra ciudad o nuestro pueblo hablando con personas que conocemos de ese ámbito, pues será una comunicación local, pero si por ejemplo hablamos a nivel nacional con cualquier persona de nuestro país, pues pondremos nacional, o internacional porque hablamos con personas de cualquier lugar del mundo. Bueno, pues eso lo indicaremos en cada caso en lo que corresponda. Y finalmente pues compartirla. Y sería interesante que cogierais luego esa hoja y la analizarais. Porque ahí os daréis cuenta seguramente pues que quizás tenéis, deberíais cerrar Facebook o abrirlo, y seguramente escribiendo y analizando vuestra identidad os daréis cuenta de muchos errores. Para acabar este último seminario os propongo otro Canvas. En este caso sí que tiene los 9 campos típicos de un Canvas, es decir, para esa elaboración de un proyecto o de ese producto. En este caso el producto vais a ser vosotros, va a ser vuestra identidad. Y os propongo eso, que hagáis una propuesta de identidad digital para mejorarla. Entonces, para ello lo que haremos es, no vamos a empezar por el principio, sino empezaremos a la derecha con objetivos. Y entonces lo primero que haremos es ver cuál es nuestro objetivo u objetivos. Por ejemplo, buscar trabajo, eso podría ser un objetivo. Conseguir una beca, porque haga falta una serie de, por ejemplo, de logros pues, para esa beca. Hacer contactos profesionales, contactar con investigadores o acabar mi tesis, lo que sea, cualquier objetivo. Vamos a intentar tampoco no poner objetivos muy dispersos, porque si no al final no nos entrará todo. Y si tenéis varios objetivos, pues imprimiros varias hojas, toda esta información, tanto las instrucciones como las hojas, al igual que dije en la otra sesión, están en la plataforma para que os las descarguéis. Entonces eso, irlo poniendo. Entonces os recomendaría eso, que os centrarais en 1 o 2 objetivos. Siguiente parte, nos vamos a ir al público objetivo. Muy bien, el público objetivo digamos que va a ser hacia quién hablamos, es decir, cuál va a ser el canal en el que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, si yo quiero optar por una beca, pues será un departamento, será una universidad. Si quiero, por ejemplo, optar a un trabajo, pues será la empresa privada o lo que sea. Luego, a continuación veremos contenidos, es decir, cuál va a ser la temática de esa identidad digital o esa identidad digital profesional. Y eso lo iremos viendo, lo iremos apuntando en esos contenidos. Por ejemplo, puede ser, si yo soy docente, pues que quiera crear una identidad profesional enfocado en la enseñanza y, en concreto, en las matemáticas, por ejemplo. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir para atrás. Y entonces vamos a ver, propuesta de valor. En la propuesta de valor lo que pondremos viene a ser una frase, un eslogan o un resumen de lo que proponemos, de ese valor añadido o de ese valor que vamos a dar con nuestra identidad digital, en este caso pues profesional. Con lo cual va a ser ese resumen de esos objetivos y ese público objetivo y esos contenidos. Entonces ese resumen lo pondremos en una frase o 2 como mucho en la propuesta de valor, ese valor que vamos a ofrecer. Luego vamos a ir para atrás. ¿Cuáles serán las actividades clave? Bueno, pues aquí lo que haremos es poner el listado de acciones que realizaremos para conseguir ese objetivo. Escribir en un blog, abrir una cuenta en LinkedIn, lo que sea. Recursos clave. Recursos clave lo que haremos es añadir todos esos, poner el listado de esos recursos que necesitaremos. Por ejemplo, si vamos a abrir una cuenta LinkedIn, necesitaremos usar LinkedIn. WordPress, por ejemplo, o Blogger, si vamos a crearnos un blog, es decir, ese listado de herramientas en la web que vamos a utilizar para hacer esas actividades clave. Si nos vamos para atrás, tendríamos los colaboradores. Con eso me referiré a ese listado de personas que nos van a ayudar, ya sea una revista, por ejemplo, de darnos difusión, un departamento, una universidad, una persona en concreto que nos va a dar también difusión, lo que sea. Si no hay nadie, pues nada. Nos vamos abajo, los canales. En canales lo que vamos a hacer es ver cuáles son esos canales de comunicación que vamos a utilizar para dar difusión. Seguramente en muchos casos pues, una de las actividades claves será la difusión. Pues aquí lo que haremos es, en los canales, desarrollar esa parte. Y acabaremos con los costes. Pues si nos cuesta algo o no, digamos, este proyecto. Por ejemplo, una cuenta premium en LinkedIn. Por ejemplo, un curso sobre cómo escribir blogs con Blogger.
o con WordPress. Pues todo eso lo iremos sumando y lo iremos añadiendo a costes. Si no nos cuesta nada, mejor para nosotros y pondremos 0, lógicamente. Y bueno, pues como ventajas, la principal ventaja y más obvia de la identidad digital o de estar en la red, ¿cuál va a ser? Pues podernos comunicar, poder contactar con otras personas, aprovechando esas ventajas que nos ofrece este espacio en común, en el cual es muy fácil contactar con otros usuarios, con nuestros mismos gustos, nuestras mismas preferencias y sobre todo que trabajan en el mismo campo, siempre y cuando nos refiramos más a esta parte más profesional. Luego también será un espacio perfecto para darnos a conocer, para difundir nuestros trabajos, para dar difusión a todo lo que hacemos, porque podemos acceder a cualquier lugar del mundo a través de la red. También nos será una ventaja para recibir o para obtener recursos de cualquier tipo, ya que cada vez aparecen más recursos en abierto a través de diferentes formatos, ya sea como cursos tipo OpenCourseware o de la modalidad MOOC, o cualquier tipo de plataformas como esta misma, como Scholartic, donde, como os fijáis, encontráis gran cantidad de contenidos y recursos a vuestra disposición. Pero también incluso recursos de pago, pero existen, y entonces existe toda esa información a nuestra disponibilidad, a nuestra disposición. Y luego también va a ser un espacio, sobre todo a la hora de investigar o, por ejemplo, para docentes, un espacio perfecto para hacer pruebas, un laboratorio perfecto que tendremos en la red para experimentar. Luego, como inconvenientes o peligros, nos vamos a encontrar uno de los mayores peligros es el tema de la privacidad. Es verdad que todo lo que publicamos o todo lo que generamos en la red tenemos que gestionar muy bien quién lo va a ver, porque podemos estar comentando o subiendo imágenes, comentarios o contenidos que pueda que nos influencien de manera negativa a nuestra identidad, o simplemente que sea una información que no queramos que esté a disposición de cualquier persona. Entonces es importante gestionar correctamente la privacidad, y para ello la única manera es conociendo el medio en el que estamos, conociendo perfectamente las redes en las que nos movemos. Si tenemos una cuenta en Facebook, pues tendremos que conocer perfectamente qué características tiene Facebook de privacidad para poder proteger la información, y que si yo publico una fotografía sepa en todo momento quién va a poder ver esa imagen, si quiero que solo la vean mis amigos o si quiero que la vea cualquier persona, y eso va a ser muy importante tenerlo claro. Entonces, luego, como peligros también está un tema que es el ciberacoso. Si entendemos el acoso como perseguir, apremiar o importunar a alguien con molestias o requerimientos, esto lo podemos trasladar, este concepto de acoso, lógicamente a la red. Y vamos a tener grandes peligros de ciberacoso, ya no solo entre adultos, sino también entre adultos y menores, que es como se denomina como grooming, o entre menores incluso, que es el famoso ciberbullying, que cada vez está más generalizado y se está dando en más casos, con lo cual es importante que gestionemos y que nos protejamos ante este tipo de peligros, y sobre todo a los menores, que les protejamos, que sepamos en qué ambientes se están moviendo o en qué contextos se están moviendo y les formemos sobre todo. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, otro de los grandes peligros de la red es simplemente el hecho de navegar. Muchas veces nos encontramos con información que no es auténtica, nos encontramos en espacios con juegos al azar que son peligrosos, leyendas urbanas, productos milagrosos. Todo eso tenemos que ser conscientes de hasta qué punto es veraz. Tenemos que intentar contrastar en todo momento la información que nos encontramos en la red, pero también podemos encontrarnos con peligros como virus o a través del correo electrónico nos pueden llegar inmensidad de peligros relacionados con este medio. Entonces, este va a ser, ya digo, otro de los grandes riesgos que nos encontramos, que es el hecho, ya digo, de navegar en la red. Entonces, cuidado.
Antes de seguir, os voy a plantear una actividad en la cual lo que vamos a ver es cómo se construye la identidad digital, es decir, qué acciones realizamos en Internet que van a afectar a la construcción de nuestra identidad. Entonces, os propongo en esta actividad que cojáis un folio, por ejemplo, y hagáis un círculo poniendo identidad digital. O quienes quieran utilizar unos medios digitales, pues abrir un PowerPoint, abrir un Word, lo que queráis, cualquier herramienta que queráis, un mapa conceptual, por ejemplo. Y entonces la idea es eso, que dibujéis un círculo donde ponga identidad digital y con una serie de rayas vayáis marcando pues una serie de, digamos, de acciones que tanto hagáis vosotros como que sepáis que se pueden hacer, penséis que pueden, digamos, intervenir en la construcción de esa identidad digital. Tanto si es en formato digital como si es en papel, le hagáis una fotografía, por ejemplo, y lo compartáis con el hashtag que os he puesto en Twitter, para que el resto de compañeros lo puedan ver. Incluso si queréis mencionarme a mí o a ScholarTIC, mi cuenta es oriolupm, arroba oriolupm, pues eso, si me queréis mencionar os lo compartiré, pero aún así, la idea es que todos podamos tener acceso a las actividades que vayamos haciendo. Y bueno, pues por ejemplo, para que veáis un primer ejemplo, escribir en Twitter un tweet. Un tweet va a construirnos nuestra identidad. Bueno, pues ahora os pido que paréis este vídeo y hagáis esta actividad. Muy bien, pues vosotros seguramente ahora ya habréis rellenado con una serie de ideas. Yo os voy a proponer otras de ejemplo. Seguramente algunas coincidirán o no. Y vamos a ver, pues bueno, lógicamente, aparte de un tweet, también una imagen. Subir una imagen, eso va a construir nuestra identidad. Según qué tipo de imagen, la gente va a crearse una imagen y van a ver una imagen de nosotros y van a ver, pues yo qué sé, nuestras vacaciones o cómo nos divertimos o cómo trabajamos. Luego también una ubicación, decir en qué lugar estamos o pues si estamos en el cine, en el teatro, en una reunión, todo eso va a contar. También, pues por ejemplo, las horas del día, esto es muy importante. ¿A qué horas publicamos? Con esto se nos va a definir, se nos va a ver cómo es nuestra identidad digital, si somos personas que solo escribimos en fin de semana o solo escribimos por las tardes, por las noches, todo eso va a influir. Luego también, por ejemplo, si escribimos en un blog, pues, lógicamente eso nos puede dar difusión, podemos mostrar nuestros trabajos o yo qué sé, o la imaginación que tenemos si es un blog pues, sobre cuentos, por ejemplo, eso ya depende de cada uno. Luego también comentar en un periódico, lógicamente según qué periódico y qué comentario, eso va a crearnos también una identidad. Luego, grabar vídeos, por ejemplo, subir un vídeo en YouTube, un vídeo, pues ya sea nosotros hablando, un vídeo de algo que estemos haciendo, todo eso va a influir. Las famosas wishlist, por ejemplo, de Amazon, pues lógicamente según que tengamos en esa lista de deseos, de cosas que queremos comprar, por ejemplo, pues ahí nos va a definir nuestra personalidad, esa identidad. Imaginaros, pues una persona muy tecnológica o una persona que le gusta la lectura. También, y esto es muy importante, lo que dicen terceros de nosotros, es decir, imágenes que suban de nosotros, comentarios que hagan de nosotros, lógicamente también va a influir en nuestra identidad digital. Y como siguiente actividad, os propongo que intentamos debatir y plantearos una pregunta. ¿Creéis que un mensaje que nosotros escribimos por WhatsApp, por ejemplo, interviene en la construcción de nuestra identidad digital? Pues os recomiendo que utilizando el hashtag que os comentaba antes, lo compartáis en las redes y veamos y digáis vuestra opinión y ya veremos qué sale en el debate. Bueno, muy bien, pues una vez hemos visto qué acciones dan lugar a una construcción de la identidad digital, vamos a pasar rápidamente a ver qué posturas podemos tomar ante la identidad digital. Tenemos posturas positivas y negativas. Empecemos por las negativas. Bueno, pues una postura negativa es directamente yo no quiero participar en las redes sociales, no quiero estar dentro de ellas, no quiero saber nada de ellas. Bueno, es una opción. El problema es que lógicamente pueden hablar de ti, van a poder subir imágenes tuyas, comentarios o simplemente pueden llegar y suplantar tu identidad, utilizar tu nombre. Quizás estar en las redes te va a ayudar a ver qué se habla de ti o incluso defenderte de esa suplantación o de esos comentarios. Otra postura es, vale, negativa, pero bueno, no me gustan, pero estoy en ellas, pero todo muy cerrado. Bueno, pues lógicamente es una postura respetable y lógicamente es una postura segura. Yo propongo siempre que en nuestras redes más privadas
o más personales que tenemos entre pues, nuestros familiares o amigos, pues no me parece mal, por ejemplo, que se tengan más ocultas o más privadas. Pero y nuestras redes sociales profesionales, esas que nos van a dar visibilidad a nuestros trabajos, pues si las tenemos ocultas realmente nadie va a ver lo que hacemos, nadie va a ver si hemos subido, por ejemplo, en un blog un artículo interesantísimo, si lo tenemos limitado con una contraseña a solo nuestros amigos, o si tenemos publicaciones muy interesantes que estamos compartiendo en Facebook, pero ese Facebook lo tenemos cerrado. Pues perderemos oportunidades, lógicamente. También nos evitaremos peligros. La última de las posturas es, lógicamente, apostar por la identidad digital. Es una postura positiva, pero siempre con cuidado y conociendo bien las redes sociales, es decir, sabiendo en cada momento lo que publico, quién lo ve y decidiendo si queremos que lo vea todo el mundo o solo lo vean unas personas en concreto. Os voy a proponer otra actividad. En este caso, la idea es que busquéis vuestro nombre. Primero solo el nombre, luego el nombre y apellidos, y para ver por dónde estáis. Así que os dejo también un rato, parar el vídeo y luego volvemos. Muy bien, pues habéis buscado vuestro nombre. ¿Qué aparece? Sale el nombre, sale vuestro nombre y apellidos. ¿Qué actividad aparece? Esa actividad es positiva, es negativa. Son acciones, por ejemplo, parte de vuestro trabajo aparece ahí, o aparece primero más información, pues por ejemplo, sobre ocio o que no aporta nada, o incluso negativa. Luego, ¿estáis en las primeras páginas? ¿Estáis en las primeras páginas solo con el nombre y apellidos? ¿Y aparece alguien con vuestro mismo nombre? Esto es interesante. Pensar que si muchas veces tenemos que competir, entre comillas, quizás contra un actor o un político. Entonces, en ese caso, lógicamente nos costará más si queremos estar en las primeras posiciones, porque la idea es que si nosotros queremos apostar por la identidad digital, por utilizarla para nuestra profesión, lo que queremos es que esté en las primeras posiciones. Entonces, la idea es pues tendremos que de alguna manera potenciar pues nuestro nombre, quizás asociándolo pues a palabras clave, a lo que es nuestra profesión. Eso lo iremos viendo sobre todo en el vídeo o en la sesión sobre la creación y la gestión de nuestra identidad digital. Pero tenerlo en cuenta, todas estas preguntas. Bueno, pues ahora para terminar esta primera sesión os propongo ya una última actividad. En este caso, la actividad consiste en rellenar un canvas. Un canvas normalmente está formado por 9 elementos o 9 cuadrados que vamos a ir rellenando para crear un proyecto o un producto y analizarlo. Bueno, en este caso tiene simplemente 5 elementos y digamos que la finalidad no es crear un producto, sino analizar nuestra identidad digital en este caso. Pero si no, nos va a venir bien para verlo de una manera muy sencilla. Os voy a dejar en la documentación del taller tanto lo que son las instrucciones como diferentes versiones para que si queréis imprimirlo y escribirlo a mano o si queréis directamente editarlo en el propio Canvas y ya hacerlo totalmente de manera digital. Y os recomiendo y sería interesante que compartierais el resultado final, pues al igual que hemos hecho con el resto de actividades del curso, pues que también lo compartáis en este caso pues en Twitter con vuestros compañeros para, pues para aprender los unos de los otros y ver cada uno pues cómo lo ha ido o cómo es su identidad digital, este análisis. Entonces, bueno, vamos a empezar por la actividad. En este caso, aquí con lo que nos referimos con actividad es ese conjunto de acciones que comentábamos antes en la otra actividad que habíamos hecho. Pues eso, ese conjunto de acciones que construyen nuestra identidad digital en la red. Por ejemplo, escribir en Facebook, escribir un tweet, subir un vídeo, comentar un periódico, cualquier acción que realicéis vosotros en la red. Con lo cual, el mapa mental ese que habíamos creado antes seguramente os ayudará bastante si lo habéis hecho basado en vosotros.
¿Para qué gestionar la identidad digital? Bueno, pues los principales objetivos van a ser, y esto, el primer caso será pues eso, estar en los primeros puestos. ¿Os acordáis en la sesión anterior cuando lo que hacíamos era buscar nuestro nombre? Bueno, pues lo que nosotros queremos es que cuando alguien busque nuestro nombre porque está buscando un profesional, aparezcamos los primeros. Lógicamente, todo esto está enfocado hacia una identidad profesional. ¿Tiene sentido que una identidad más de ocio o simplemente en la que quizás no aportamos información o simplemente decimos cosas cómicas, por ejemplo, estemos en primer lugar? Bueno, pues ya depende de cada uno. Quizás en el caso de un blogger, que realmente un blogger con V, de los que graban vídeos y suben vídeos en YouTube, pues seguramente le parecerá muy importante estar en los primeros puestos, porque encima es su vida, con lo cual es realmente su identidad profesional. A nosotros, por ejemplo, como docentes, ¿queremos estar en primer lugar? Bueno, pues eso depende de cada uno, pero pensar que muchas veces es importante mantener una identidad personal como más neutra. Pensar que cuando nosotros tenemos algún tipo de orientación, por ejemplo, hacia tanto temas religiosos o temas políticos, todo esto nos puede llegar a cerrar puertas a nivel profesional. Entonces, pensar las consecuencias que puede tener. Y ahí ya la decisión es vuestra. Lógicamente no tiene por qué pasar nada porque tengamos nuestra identidad más privada en abierto, más personal, perdón, en abierto y que cualquier persona pueda acceder a ella. Pero ya digo que a veces nos puede acarrear problemas a la hora de gestionar la identidad más profesional. Entonces, cuidado. Por eso digo que normalmente lo que nos interesa es que estar en los primeros puestos, pero siempre a nivel profesional. Para ello, lo que decía, destacar esa actividad profesional. El tercer objetivo, pues lógicamente, o en lo que nos vamos a apoyar para eso, es buscar la diferenciación, buscar esas características que nos hacen diferentes o que aportan un mayor valor, esas características propias que nos hacen, digamos, o en las que destacamos para aprovecharlas. Con eso, muchas veces, un truco suele ser, sobre todo cuando quizás nuestro nombre pues, coincide con el de alguna otra persona que tenga más visibilidad o que sea más famosa, pues lo que se suele hacer es, o un nombre más común, por ejemplo, lo que se suele hacer es asociar palabras clave relacionadas con nuestra profesión a nuestro nombre. Es decir, irnos como creando una pequeña marca personal. De tal manera que si yo, por ejemplo, trabajo sobre temas de TIC, pues en mi caso potenciaría Oriol acompañado de la palabra TIC. Entonces, de hecho, tengo un blog que es Oriol TIC, para que veáis el ejemplo. O suelo acompañarlo mucho también de donde trabajo, en Universidad Politécnica de Madrid, UPM, pues Oriol UPM. En mi caso tengo la suerte de que mi nombre tampoco es muy común, entonces es más difícil que... tengo menos gente contra la que competir. Ya digo que un nombre más común pues tendrá más problemas. Entonces, pero eso es siempre pensar en eso que os hace distintivo, esas palabras clave que definen vuestra profesión para asociarlas a vuestro nombre. Luego, muy relacionado con la identidad digital, vamos a estudiar ahora dos términos. Uno es la reputación. La reputación es un concepto totalmente subjetivo. Es lo que terceros piensan de nosotros. Y está muy relacionado con la identidad digital, es decir, con lo que nosotros hacemos en la red. Lógicamente, la gente pensará algo de nosotros en función de lo que nosotros creemos. Pero el problema es que no lo podemos gestionar fácilmente, porque podemos tener una identidad muy bien gestionada, pero terceros la vean muy negativa o nos vean como un personaje, nos vean como personas pues, que no les parece interesante lo que hacemos o simplemente eso, tienen una mala opinión de nosotros. Esto suele ocurrir mucho, sobre todo en empresas, cuando pueden tener una gran gestión o una gestión muy buena de lo que sería su identidad corporativa, grandes campañas de marketing, pero luego llegan y, pues por ejemplo, porque han realizado algún ERE, porque han puesto algún producto en mal estado o tienen una gran crítica hacia un producto, esa opinión de terceros, pues lógicamente les favorece muy poco y es más difícil gestionar esa reputación. Ya como viene en esta frase que podéis ver de Warren Buffett, realmente es eso, podemos estar 20 años para construir nuestra reputación y en 5 minutos destrozarla totalmente. Entonces es importante que tengáis en cuenta también la gestión de la reputación.
Y otro de los conceptos muy relacionados con la identidad digital es la visibilidad. En este caso sí que vamos a hablar de un concepto mucho más objetivo. Estos son números, es decir, cuántos seguidores tenemos, cuánta gente nos comparte las publicaciones, cuántos retweets tenemos en Twitter, qué efectividad tienen nuestras publicaciones, es decir, si podemos tener muchos seguidores, pero si luego publicamos algo y nadie los comparte, aunque no sea habitual, pero lógicamente pues, también afectará a la visibilidad. Con lo cual, el resumen es lo conocido que somos nosotros en la red. Es decir, eso sería la definición una definición de visibilidad. Entonces, y lógicamente es un factor o un concepto a tener en cuenta relacionado con la identidad digital. Y a continuación lo que vamos a ver es pues, cómo podemos ir construyendo nuestra identidad digital y controlarla. Lo principal, muy importante, sentido común. Y para mí me parece lo más importante que podemos, o el principio básico a la hora de gestionar la identidad digital. No sé por qué, cuando estamos en las redes nos comportamos de una manera muy rara, muchas veces absurda. Parece que volvamos a la adolescencia. Y comentamos o hacemos comentarios que realmente estaban totalmente fuera de lugar. Y quizás sería sano muchas veces crear analogías entre lo real y lo que tenemos en la red. Con lo cual, pensar que si ese comentario o eso lo diríamos en un contexto o en el contexto en el que lo estamos diciendo, pero en persona. Entonces, eso nos ayudará mucho a la hora de escribir ciertos comentarios o de publicar ciertos contenidos. Por lo tanto, siempre, aparte de pensar eso, pensar antes de publicar. Dedicarnos unos cuantos segundos antes de darle al enter y a lanzar ese contenido o ese comentario. Luego, conocer el contexto y el medio. Es muy importante que en todo momento utilicemos las redes sociales para lo que son. Si una red social es de vídeo, pues lo lógico es que subamos vídeo. No subamos con una imagen fija con un texto, por ejemplo. Si tenemos una red de microblogging como es Twitter, en la cual vamos a escribir mensajes muy cortos de 140 caracteres, pues vamos a tener un tipo de discurso diferente al que podamos tener en un blog o el que podamos tener en Facebook. Entonces, siempre vamos a intentar utilizar las redes sociales, cada red social con las características que tenga, conociéndola bien. Luego, nuevamente volvemos a la privacidad. Es muy importante conocer bien la privacidad de la red social o de redes sociales que estamos utilizando y en todo momento ser conscientes de quién va a ver lo que publiquemos. Luego, muy relacionado con lo que es la información transmitida, vamos a ver que a la hora de, por ejemplo, rellenar un perfil de usuario de cualquier red social, pensar que toda esa información habitualmente va a ser pública, por mucho que nuestro perfil lo tengamos cerrado. Por ejemplo, la imagen que tenemos en Facebook siempre se ve, independientemente de que esa cuenta la tengamos totalmente cerrada. O la imagen y en la descripción en Twitter siempre se va a ver, aunque los tweets los tengamos protegidos. Todo eso genera una imagen de nosotros, genera una identidad digital. A veces en la descripción podemos llegar a poner grandes barbaridades que lógicamente cualquier persona que lo lea pues verá una imagen de nosotros que quizás no es la que queramos dar o que no es la que es realmente. Entonces, cuidado con lo que publicáis, lo que escribís y sobre todo en vuestros perfiles y las imágenes que elegís para la foto de perfil. Luego, en las publicaciones lo mismo, la manera en que escribís, los hashtags que utilizáis, las horas a las que escribís, a quién hacéis referencia, dónde escribís, todo eso va a afectar lógicamente a vuestra identidad digital, a esa construcción de la identidad digital. Cuidado. Luego, también muy importante tener un objetivo claro. ¿Qué queremos cuando estamos gestionando esta identidad digital? ¿A quién queremos llegar? Y entonces, sobre todo, pues eso, pensar bien hacia dónde vamos. Muy importante. Luego, apostar por elementos distintivos. Como decía antes, aprovechar eso que nos hace diferentes, nos hace incluso mejores en algunos aspectos y potenciarlo al máximo. Pensar nosotros nuestros puntos fuertes y utilizarlos en nuestras redes para aprovecharlo para nuestra identidad digital. Luego, lógicamente, idear un plan de identidad digital, que es lo que veremos al final como última actividad, en el que pensemos qué herramientas vamos a utilizar para esta identidad digital, qué contenidos vamos a publicar, por qué público vamos a ir o queremos que lean nuestras publicaciones y cualquier cosa que se os ocurra realmente. Luego lo veremos más a fondo esta parte.
Luego, muy importante, estar cómodos. Si escogemos una red social que no nos gusta, por mucho que esté de moda, no la vamos a utilizar. Si a mí no me gusta Twitter y no la entiendo, no me vale de nada crearme una cuenta en Twitter, porque al final estará sin contenidos, estará desactualizada y eso va a darme una mala imagen. Es mejor apostar por una simple red o simplemente por un blog, es decir, cualquier herramienta que sirva para generar, pues en este caso, identidad digital, pero apostar por aquellos en los que estemos cómodos y que nos sean realmente útiles. Luego, muy importante, aprovechar, como decíamos antes, esas ventajas que nos ofrece la red de crear contactos, con lo cual las redes serán un espacio perfecto para encontrar nuevos contactos y crear grandes comunidades o grupos de trabajo o profesionales y siempre a través de eso, de nuevos contactos. Y luego hay un concepto que además descubrí una vez en un congreso sobre Moodle en concreto, que es la serendipia. La serendipia es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Y es que es verdad que muchas veces no sabemos cuándo se puede dar una casualidad que dé lugar a una gran idea, a un gran proyecto. Imaginaros, esa típica conversación que tienes con una persona de casualidad que conoces en un cumpleaños y que de golpe da lugar a una colaboración profesional y acabáis teniendo una gran idea, un gran proyecto. Bueno, pues las redes sociales o Internet en concreto, vamos más en general Internet, van a ser un espacio perfecto para que se den esas casualidades con diferentes contactos, porque vamos a estar, hablando o interactuando con personas de todo el mundo y de todos los ámbitos. Entonces, aprovechemos esas ventajas que nos ofrece la red. Y luego, bueno, finalmente os recomiendo que le dediquéis tiempo, al igual que le dedicamos tiempo pues, a nosotros mismos, incluso pues, a comprarnos ropa perfecta pues, para nuestras reuniones de trabajo, o dedicamos tiempo pues, para comer sano, para practicar deporte, cosas que nos favorezcan a nuestra salud, pues lo mismo a nuestra salud o a nuestra identidad digital. Vamos a dedicarle tiempo. Yo recomiendo que todos los días o cada 2 o 3 días revisemos en nuestra identidad, la potenciemos, demos difusión a nuestras publicaciones, a lo que escribimos, o escribamos un artículo en un blog, siempre que haya movimiento y que se vea que esa identidad va evolucionando, sobre todo en cuanto, repito, hablando siempre de la identidad profesional. Y bueno, pues ya pasando al punto de consejos, pues ¿qué consejos os puedo dar para dar más difusión a vuestros proyectos, vuestra profesión? Bueno, suele ser muy interesante, por ejemplo, apostar por un blog. Si se os da bien escribir, pues podéis abrir un blog sobre una temática, sobre vuestra profesión, o algo concreto de vuestra profesión, de lo que seáis expertos, y daros difusión a través de ese blog, de tal manera que poco a poco os vaya siguiendo la gente y leyendo vuestros artículos. Quizás no seáis expertos en lo que son en escribir artículos o no se os da bien escribir, pero quizás también se os da bien, por ejemplo, en lo que se denomina ahora curar contenidos o seleccionar contenidos. Bueno, existen herramientas como Scopit que lo que vamos a hacer es que tendremos un usuario en el cual iremos recopilando pues, artículos pues, sobre una temática. Imaginaros que se nos da muy bien la tecnología y en concreto queremos hacer una curación, una revisión o selección de artículos sobre últimos modelos de móviles. De tal manera que cualquier persona que nos siga a nosotros ya tendrá esos artículos filtrados, no tendrá que hacer una búsqueda sobre un móvil concreto. Cogerá, se irá a nuestra cuenta de Scopit con nuestra temática y entonces irá viendo pues, las últimas revisiones que hemos ido encontrando en la red. Se ahorrará ese trabajo. Es otra manera de darnos visibilidad, pues a través de este tipo de herramientas que se denominan de curación de contenidos. Luego también podemos utilizar perfectamente Twitter para, pues, ya sea para compartir contenidos, para aportar ideas o simplemente también para dar difusión a nuestras producciones, a nuestras publicaciones, por ejemplo a nuestros artículos que escribimos en un blog. Otra opción es utilizar LinkedIn, porque en LinkedIn también podemos ir lanzando publicaciones y contenidos a modo de actualizaciones. Pues desde ahí también nos podremos dar difusión, podremos generar contenido, que es lo importante para que se nos vea, porque lo que queremos es eso, que se nos vea.
Y bueno, también os pongo un ejemplo, en este caso mío, de otra opción es apostar por una especie de página web o e-portfolio, portfolio digital. En este caso, pues, por ejemplo, utilizando Google Sites, que es gratuito, pues podéis crearos un portfolio con toda la información vuestra, podéis incluso compartir todas vuestras redes, podéis, o los artículos que aparezcan ahí automáticamente que vais creando, o incluso la curación que vayáis haciendo en Scopit, todo eso se puede ir integrando como una especie, ya digo, de portfolio o página web. Y es otra manera también de ir poco a poco ocupando los primeros puestos, digamos, en la red, en internet, en algún lugar donde alguien, en los buscadores. Entonces, aprovechar estas ideas que os propongo. Pero realmente, estas son unas cuantas ideas, pero seguramente vosotros tendréis otras que son igual de válidas, o podréis ver las ideas que propongan otros compañeros, con lo cual hay infinidad de posibilidades. Sé que a lo mejor no es la mejor forma de empezar una charla sobre seguridad informática, pero siendo sincero, la seguridad informática no existe al 100%. Por muchos antivirus que tengamos, muchos cortafuegos, muchas capas de seguridad, nunca estaremos protegidos al 100%, por el simple hecho de que todos los días se descubren nuevas vulnerabilidades, todos los días se crean nuevos tipos de troyanos, de virus, de backdoors. Entonces, esta charla está en forma, básicamente, algunas medidas de cómo protegernos o cómo poner la cosa más difícil al atacante. Es cierto que la información es poder, y en nuestros centros pues hay principalmente dos infraestructuras que manejan un nivel de datos bastante amplio. Uno somos nosotros, que somos los colegios, y otros son los hospitales. Son dos de las principales infraestructuras que están siendo atacadas hoy en día. ¿Por qué? Tenemos datos de email de padres, DNIs, direcciones físicas, tenemos mucha información. Hospitales, ¿por qué? Pueden extorsionar a la persona por su historial médico, volvemos a decir, también por sus hijos y demás. También deciros, por ejemplo, que esto es una práctica que va a ir siempre a más. Esto yo no creo ya que vaya para menos. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, tener la respuesta a un examen antes de hacerlo? ¿A quién no le gustaría saber cuándo una empresa en bolsa va a devaluar su precio, vender o comprar acciones? Lo que tenemos que tener claro es que la información hoy en día es el poder. Hace muchos años lo era el oro, siglo XX el petróleo, y en el siglo XXI lo que más premia es la información. Todos sabemos que hay muchas empresas que combaten por tener el mayor flujo de información posible. Hoy en día, cuando nos lo llaman en cualquier sitio, nos piden que si el teléfono, dirección de email, edad, prácticamente damos nuestros datos a diario. También es cierto que se está teniendo constancia de esto. Entonces, de hecho, en 2016 se ha aplicado la primera ley de seguridad informática a nivel europeo, porque están viendo que esto es algo bastante grave. Entonces aquí, como podéis ver, el 73% de los robos provienen de ataques cibernéticos. O sea, ya estaban cambiando la infraestructura de cómo tienen esos datos. Vamos a ver aquí una serie, como hemos dicho, como veis aquí, el hackeo ocupa de los 6.000 millones de datos robados en los últimos años, 4.000 corresponden a hackeos. Como vemos, error de configuración, fallos de seguridad PNI, pérdida de ordenador, publicado accidentalmente, son casos mínimos. Principalmente se refiere todo al hackeo. Y empresas de nivel de Yahoo, de MySpace, fijad la cantidad de robo de datos que han tenido. Empresas que invierten millones y millones de euros en seguridad. Millones y millones de euros en seguridad. Y no son capaces de parar a los atacantes. Entonces, insisto lo mismo, nuestra misión ¿cuál es? Dificultarle en la medida de lo posible que puedan acceder a nuestros datos. Lo único cierto, por ejemplo, a nivel de información es que una vez que la información se ha perdido, es imposible recuperar la privacidad, imposible. Porque en el momento que se sube a internet, por mucho que queramos esa información, se ha perdido ya esa privacidad para siempre. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el precio que tiene lo que es la Deep Web, esa información que los atacantes extraen por un simple euro, nuestros DNIs, nuestro teléfono, direcciones físicas. ¿Para qué quieren estos datos? Pues para cometer delitos, bien suplantación de identidad, usar cuentas que tú estás pagando que ellos puedan usarlas. O sea, todos conocemos gente que utiliza Netflix, Spotify con unas cuentas que no son las suyas.
Esto es muy fácil también de contratar. Hay hackers, por ejemplo, en la D-Web que por 200 euros te pueden hacer el trabajo que tú quieras, sacar la información a una persona, sacar sus direcciones de correos, y simplemente por un precio bastante que no es elevado. Los gobiernos también son conscientes de hecho. Como también todo el mundo hemos escuchado los ataques que ha sufrido Alemania contra Estados Unidos, para saber la información que había entre ellos. El último caso que me ha llamado la atención que he leído, por ejemplo, es que Apple, una empresa que todos conocemos, está siendo extorsionada por un grupo de hackers de, si no me equivoco, de Turquía. Dicen que tienen acceso a 300 millones de cuentas de iCloud y que como eso les da opción a un control remoto, tienen la posibilidad de robar información, borrar toda la información del usuario y a cambio le están pidiendo a Apple un rescate de $75.000 por no publicar esa información. Y volvemos a lo mismo. Apple, que probablemente tenga los mejores ingenieros del mundo a nivel informático, también cae en este tipo de redes. Aquí os pongo, como veis, Obama también, como se dice, Estados Unidos siempre ha estado investigando. Vemos al niño que le dice, mi papá dice que tú no estás espiando. Y él le responde, él no es tu padre. Volvemos a lo mismo. Lo ha investigado. Esa investigación está en nuestro día a día. Aquí os pongo también un enlace por si queréis ver si alguna de vuestras cuentas ha sido comprometida en alguno de los múltiples ataques que sufren las empresas. Yo en mi caso concreto, por ejemplo, de mi cuenta fue comprometida 2 veces. Una en Dropbox y otra en... La otra no me acuerdo, la verdad. Pero una fue en Dropbox. Entonces aquí podéis ver si vuestra cuenta ha sido vulnerabilidad, ha sufrido una vulnerabilidad y han obtenido los datos de acceso. ¿Por qué vienen estos ataques? Pues principalmente la motivación recibe el acrónimo de MICE. Esto es un acrónimo que lo ha otorgado el FBI, no es cosa mía. Por Money, Ideology, Compromise and Ego. O sea, básicamente nos atacan por dinero, ideologías, compromiso o autorrealización. O sea, para que me reconozcan mi trabajo. Nuestras principales amenazas, ¿cuáles son? Por lo menos las que yo entiendo que son. Nuestros alumnos, obtención de exámenes, acceso a las cuentas, profesora no me cae bien. Exalumnos, también hay que tenerlos en cuenta. He salido del cole y este profesor me hizo la vida imposible, voy a por él. Empleados, también tenemos que tener en cuenta nuestros propios empleados. Más que nada, aquí, empleados molestos, empleados que por un simple error puedan causar un daño grave. Exempleados, también hay que tenerlos en cuenta. Personas que han dejado nuestra institución y por X o por Y no han salido contentos y aún tienen acceso a ciertas claves. Y por último, los curiosos. Son aquellas personas que se dedican a probar. Veo esta red, pruebo a ver qué pasa. Veo otra red, pruebo a ver qué pasa con esta red. Vamos ahora con el nivel avanzado. Empezamos con un filtrado MAC, que a mí prácticamente es la opción que más me gusta, es laboriosa de hacer. La dirección MAC prácticamente es el DNI de nuestro ordenador. Es una dirección que se nos aplica una serie de números y letras a nuestro ordenador y que nos identifican en Internet. Esta dirección MAC es inalterable, de forma permanente. O sea, no la puedo cambiar de forma permanente. Por un momento, sí, pero eso no lo voy a explicar cómo se hace. Se puede cambiar, no se puede cambiar. Entonces, ¿qué hacemos en esta acción? Dentro de las características de nuestro router, metemos las direcciones MAC que permitimos que se conecten a ese router. O sea, si yo, por ejemplo, pongo las direcciones MAC de ellos tres, pero la de él no, aunque él intente conectarse, mi router lo va a echar. No va a poder conectarse nunca a mi router. De la misma forma, si noto que alguien se ha conectado y no es una dirección MAC que yo tenga registrada, también puedo bloquear esa dirección MAC. Vuelvo a lo mismo, ellos se han conectado y veo que él se ha conectado, pero no tiene por qué estar conectado a esa red. Pues lo bloqueo y no tiene acceso a esa red. O sea, esto es una acción muy buena y efectiva. Establecer número máximo de dispositivos que se puedan conectar. Por ejemplo, en el caso, supongamos, de secundaria, primaria. Sabemos que en el área de primaria, en total, se pueden haber una serie, no sé, 15, 20 profesores, 30, supongamos. Pues no sería lógico que permitiéramos una conexión, por ejemplo, de hasta 200 individuos, no sería lógico. 30 profesores, vamos a poner 50 conexiones máximo, por lo que pueda pasar un día, pero
no debemos permitir que se puedan conectar mucha gente al mismo dispositivo. La autentificación de 2 factores. Esto es algo que se está implantando mucho a nivel de banca, de una serie de compañías. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, cuando quiero realizar una acción, el primer nivel de identificación es mi contraseña, usuario y contraseña. Y el segundo es el mensajito que me llega al móvil para poder hacer esa acción. Yo esto lo implantaría a nivel de administración, secretaría y a lo mejor dirección. Aquella persona que quiera acceder a datos administrativos, datos confidenciales muy importantes, ya no solo con usuario y contraseña del ordenador, cualquier tipo de lector de huella dactilar, cualquier tipo de token o de tarjeta. Un token es prácticamente como un aparatito que te llega un código, lo metes y te da acceso. O sea, yo pondría 2 tipos, porque es información muy importante con la que se está trabajando. Lo que os comento antes, monitorización de la red. Cuando estamos en la red del alumnado, podemos monitorizar esa red, de forma a saber si han hecho algún tipo de uso indebido. ¿Qué conseguimos también con esto? Pues ver si alguien que no debe se ha conectado. Esto se haría, por supuesto, de una forma periódica. Esto es un trabajo lento monitorizar la red. Yo lo haría de forma periódica y todas aquellas direcciones o usos indebidos que se hayan hecho, habría que dejarlos de lado, eliminarlos. Y por último, un filtro de contenidos. He cogido uno bastante conocido, que es el OpenDNS. Esto lo que nos hace es filtrarnos el acceso a las web que nosotros queramos. Aquí yo he creado una cuenta, os voy a demostrar una pequeña demostración de cómo se hace, ¿vale? Para aquel que esté interesado, y evitamos que los alumnos entren a direcciones web que no nos interesen. Hay 2 formas de configurarlo, o bien a nivel de ordenador, o a bien de router. Yo aconsejo siempre de router porque abarca a estos ordenadores y es un trabajo bastante más sencillo. Como veis, la página es OpenDNS, o sea, OpenDNS. Nos vamos aquí a la opción de personal y aquí tenemos la opción gratuita. Yo he cogido la opción de casa. Ahí nos logueamos. Aquí nos registraríamos, ¿vale? Pondríamos todos nuestros datos aquí. Yo, como ya los tengo, pues directamente me voy a loguear, ¿vale? Y aquí nos daría acceso a nuestra red. Ahora nos iríamos a configuración de red, pulsando botón derecho sobre el icono de Windows de nuestro ordenador. Aquí, aunque no se vea, pero estoy pulsando sobre... Y nos iríamos a conexión de red. Y esto luego lo vais a poder ver un poquillo más claro, ¿vale? Ya voy acabando. Vamos a nuestra red, a propiedades, y seleccionamos el protocolo ITP4, que son básicamente las IP antiguas que hay, bueno, las que utilizamos todos ahora. Seleccionamos el protocolo y nos vamos a propiedades. Y aquí es donde metemos una configuración, número de servidor DNS que ellos mismos nos dan, que lo podemos encontrar aquí abajo. ¿Vale? También aparece por toda la página. Entonces, metemos esa serie de número de servidor y con eso ya conseguiríamos un bloqueo de distintas páginas web que no queremos que los alumnos accedan, ya bien sea de redes sociales, sobre vídeos de YouTube, todo aquello que queramos bloquear, se puede bloquear, ¿vale? Y ahora por último nos iríamos a Settings dentro de nuestra red. Siento que se vea tan mal. ¿Veis? Aquí tengo mi red y aquí configuro ya y automáticamente me da el nivel de filtro que quiero bloquear. Yo le he puesto alto. Aquí lo podemos customizar, ¿veis? Y todo aquello que bloquea. Simplemente le damos a aplicar y se aplicará. Y debemos esperar un tiempo de unos 3-10 minutillos hasta que se activen nuestros navegadores. Por supuesto, abajo tenemos una opción que si queremos bloquear una página en concreto, por ejemplo, yo no quiero bloquear el acceso a redes sociales. Total, pero me interesa bloquear, por ejemplo, YouTube. Pues puedo meter aquí un dominio único que sea YouTube y solamente bloquearía los accesos a YouTube. Tendría acceso a Facebook, Twitter y demás. Y por último, ya para acabar, las recomendaciones que hago, pues prácticamente es una capacitación en seguridad. Necesitamos gente que sepa defender o estén capacitados para poner una serie de niveles de seguridad mínimos. La creación de un plan de seguridad informático institucional. Sería aconsejable que todos los colegios siguiéramos una serie de directrices de cómo proteger nuestras redes y demás.
Y por último, alguna última recomendación, estos son para equipos directivos y demás, para enviar una serie de correos que estén, vuelvo a decir, cifrados. Se llama el formato PGP, Pretty Good Privacy. Tengo un vídeo, pero como se va a ver más, si quiero os lo explico simplemente un poquito por encima, ¿vale? Nos descargamos lo que es básicamente una extensión en Google, también lo está en Chrome, que se llama Mailvelope, luego si queréis os lo apunto. La aplicamos, esa extensión, nos vamos a nuestro correo y una vez que estamos ahí nos aparecerá un iconito. Pulsamos en él, escribimos nuestro correo, previamente, cierto que hemos creado nuestro usuario y clave para descifrar, pongo ese correo, escribo el correo y lo cifro. Lo envío a esa persona que tendrá la clave para descifrarlo y añadiendo esa clave está el correo cifrado y solo esa persona es la que puede ver esa información que yo he querido enviar. Entonces, ya simplemente para acabar, recordaros que tenemos que concienciarnos de que la seguridad no debe de ser una opción, sino debe ser una práctica habitual en nuestro centro. Prácticamente comenzamos con HTTPS en vez de HTTP. Estos son dos tipos de protocolo de transferencia de datos. El HTTP es el protocolo antiguo que había y es el protocolo que no es seguro. Es un protocolo que no es seguro. Estas páginas son fácilmente vulnerables, son fácilmente hackeables. Por lo cual, siempre que miremos una página debe ser HTTPS. Tan fácil como ver cuando estamos en una página web que se vea el candadito verde. Eso es que es una página segura. Mientras que no tenga el candadito verde, peligro. Y ahora yo luego os haré una demostración de una página que no es segura. Las contraseñas, sé que esto lo hemos escuchado por activa y por pasiva, pero deben tener unos requerimientos mínimos de seguridad. Por supuesto también las contraseñas nunca deben estar visibles. Yo he visto casos de compañeros que tienen la contraseña pegada en el ordenador, en la pantalla del ordenador. Eso nunca debe estar visible. ¿Cuáles son esos requerimientos mínimos? Aunque lo sabemos, pero lo voy a repetir. Por supuesto, no debe contener nunca parte significativa del nombre de la cuenta de usuario. Ejemplo, si estoy en el cole de Martos, la contraseña no debe, colegio Divina Pastora Marta, la contraseña no deberá ni tener ni colegio, ni Divina, ni Pastora, ni Martos, porque son previsibles. Son contraseñas previsibles. Con lo que igual el atacante puede jugar con eso. Y también fechas asociadas. Por supuesto, tener un mínimo de caracteres, entre 6 y 8 caracteres. Debe contener letras mayúsculas, letras minúsculas, dígitos y caracteres no alfabéticos. Sé que son un poco laboriosos, pero son contraseñas seguras. Cuanto más pongáis, más segura es. Si os resulta difícil de entender, pues podéis crear cualquier tipo de frase, de una canción que os sepáis, son contraseñas perfectamente viables. Mientras las recordemos, son contraseñas al fin y al cabo. El mejor antivirus, como pongo, no existe el mejor antivirus, no hay mejor antivirus. El mejor antivirus es el sentido común. Yo soy partidario de que depende del tipo de usuario que sea, no tiene por qué necesitar antivirus. Es cierto que el concepto de que los virus solo atacan a Windows, eso ya ha cambiado. Hay virus para todo, Linux, Windows, Mac, no importa. Pero si somos un usuario medio, no me descargo nada de internet, simplemente hago un uso ofimático a nivel de web, el Windows Defender me es perfectamente válido. Pero, si en cambio, si descargo cosas de internet, me gusta trastear, pues sí deberíamos tener un antivirus, sobre todo porque nos bloquean muchos tipos de ataques. En concreto, uno gratuito bastante bueno es el Malwarebytes, uno bastante bueno y gratuito. Luego los Malwarebytes se llama. Y uno bastante bueno y también gratuito en el caso de que alguien quiera tenerlo. Siguiente caso, siempre hay que actualizar. Ese concepto otra vez de que no actualizo porque me va bien, porque va a hacer que me vaya más lento, no. Las actualizaciones lo que hacen es corregir fallos de seguridad, es lo que hacen las actualizaciones. De hecho, y no solo a nivel de sistema operativo, hay que actualizar todo, navegadores, toda la aplicación que tengamos y salga una actualización, hay que actualizarla. Porque, vuelvo a insistir, corrigen errores de seguridad. Si no actualizamos, ese error sigue sin estar corregido. Y por lo cual somos vulnerables a ese error. Realización de copias de seguridad, importantísimo. No hay mejor forma de preservar la información que tenerla en varios sitios. Copias de seguridad diarias, yo no diría semanales, diría diarias, de todo el trabajo hecho. Eso se puede comprar distintos aparatos que nos lo hacen de forma automática. No hace falta que estemos nosotros pasando toda la información.
pero sí es verdad que copias de seguridad diarias, es lo que yo aconsejo. Modificación de credenciales, a esto me refiero que cuando un compañero o excompañero deja de acompañarnos en el cole, automáticamente se le deben dar de baja sus credenciales, porque volvemos a lo de antes, un empleado que ha podido salir de forma mala o no, y se deben de modificar esas credenciales al momento, puesto que tiene acceso a toda la información que tenía previamente y ya no necesitamos que tenga ese acceso. Esto es uno de los principios básicos, el principio de mínimo privilegio, en lo que se refiere a inseguridad. ¿Este principio qué nos dice? Pues básicamente que a cualquier tipo de actividad que hagamos, si tenemos el menor tipo de privilegio posible, o sea, el menor acceso posible, menor probabilidad de error. Y en caso de que haya un error, el daño será mínimo. Porque este es un principio que se debería de aplicar. Aquí, ¿qué aconsejo? Pues que se creen dos tipos de cuentas en todos los ordenadores del centro. Una cuenta de administrador y otra cuenta de usuario. El administrador solo debe manejarlo el coordinador TIC o el informático, mientras que la del usuario debe ser la que maneja el profesor de calle, el profesor que está en el aula. Esa cuenta, por supuesto, tiene una serie de limitaciones. No puede acceder a la carpeta del sistema operativo, por ejemplo, no puede instalar drivers, no puede modificar registros de Windows. Entonces, es una acción que nos da mucha seguridad en el aula. Y por último, antes de analizar, antes de ejecutar. Esto va sobre todo enfocado a secundaria. Muchos cogéis trabajo del alumnado, os lo envían al correo, son Words, PDFs, imágenes. Y hoy en día en cualquier tipo de archivo se puede esconder un virus. No importa que sea ni una imagen, ni un Word, ni un Excel, un PowerPoint, no importa el tipo de archivo que sea, puede llevar un virus atrás. Entonces, hay una serie de webs que nos analizan ese archivo antes de yo abrirlo, porque vuelvo a lo mismo, al momento que se abre, estamos infectados. La web en concreto se llama virustotal.com. A través de esa web subimos un archivo, se analiza tanto webs, URLs como archivos RAR y analiza cualquier tipo de archivo o dirección web que pongamos. Entonces, vuelvo a lo mismo, sé virustotal.com. Sé que es un poco laborioso tener que analizar cada archivo cada vez que lo vayamos a hacer, pero es una medida de seguridad, al fin y al cabo. Y ahora aquí vais a ver, como os comento... Si lo subes ya lo tienes descargado, entonces no entiendo de qué manera, no conozco VirusTotal, entonces ya estoy infectado, ¿no? Si lo he descargado para luego... No, una vez que se infecta es cuando lo abres. El momento que tú cliqueas en el Word y lo abres, es cuando activas, porque Windows presenta, desde mi punto de vista, lo que es un pequeño fallo, y es que Windows tiene como configuración predeterminada que esconde el ejecutable, o sea, esconde los archivos. O sea, si un archivo es exe, me lo esconde que es exe. Yo puedo llamar un archivo imagen.gif o .pg, pero luego al final su extensión es un exe. Entonces, eso es algo que en Windows también deberíamos quitar, o sea, deberíamos bloquear o no permitir que se vea lo que es la extensión del archivo, porque eso, como os comento, se esconde y muchos no lo sabemos de que viene escondido y ahí está el virus. Entonces, una vez que tú lo descargas, no contraes. Contraes, por ejemplo, en el caso, una vez que lo abres. Entonces, esa web, como te comento, te lo analiza, creo que son con 56 tipos de antivirus, te analiza el documento. O sea, que es una web fiable. Entonces, ahora os voy a mostrar, por ejemplo, el ataque man in the middle, por ejemplo, que yo os comento. Esto lo he hecho yo en mi propia casa con mi propia red y he atacado a mi propio ordenador, porque si no, eso no sería legal. Entonces, vamos a ver una página que a lo mejor muchos de aquí conocemos. Una página, ¿veis? Utilizando mi dispositivo móvil, es una aplicación. Primero hago un mapeo de la red. Perdona que se vea así. Aquí aparecen direcciones IP, que en parte me conviene que no se vea. Y de todas las opciones que hay, las que he comentado antes, suplantación de imágenes, redirección de tráfico, una de las opciones más interesantes que hace es que dirige el tráfico HTTPS a HTTP, por lo cual convierte una página segura en una página vulnerable. Entonces, estoy viendo la serie, como os comento, SSL otro tipo de ataques, redirigir TCP, los protocolos. Y como veis ahora, voy a activarlo y voy a hacer un ataque de captación de contraseña, captación de credenciales. Entro en Internet, una página que muchos, si somos de inglés, la utilizaremos,
que es la página de Cambridge Teacher. Como veis, es una página no segura. No aparece el candado, es una página no segura. Meto mis credenciales. Y ahora os lo voy a parar para que lo veáis. Meto mis credenciales, me logueo, ya estoy dentro, como podéis ver, y ahora me voy para mi dispositivo móvil. Voy y ahí tengo la clave. Un segundo, ahí tengo todos los registros que ha cargado de la página y ahí está la clave. Pasa que no lo podéis ver, pero aquí está mi correo electrónico y aquí está la clave. Reunión TIC 24 de marzo, porque creé ese correo exclusivamente para eso. Y aquí tenemos el usuario y la clave. Y como os cuento, se ha hecho con un móvil. Si tenemos un ordenador se puede hacer muchas cosas más. Y también es cierto que el móvil es nuestro principal enemigo, porque cualquier alumno puede llevarlo encima y no lo detectamos. Es cierto también que para realizar este ataque yo desactivé mi antivirus. Si tuviéramos un antivirus, lo hubiera detectado y lo hubiera bloqueado. Por lo cual hay que tener, como digo, Windows Defender lo hubiera detectado. En el caso de que no tenga Windows Defender, otro antivirus también lo hubiera detectado. Pasamos lo que es al nivel medio de protección. Este nivel prácticamente lo enfoco a la protección de las redes, a nuestro Wi-Fi. ¿Cómo debemos protegernos? Son una serie de consejos que doy. Por ejemplo, a nivel de cifrado, ahora hoy en día es lo más seguro que hay. VPA, VPA2 y PSK. También está el cifrado web, no es seguro, muy fácilmente hackeable. Fácilmente de obtener información. Y lo mismo digo, hay infinidad de aplicaciones en el móvil que nos permiten sacar este tipo de contraseñas, infinidad. ¿Con esto estamos seguros al 100%? No, vuelvo a decirlo, no existe la seguridad informática al 100%, pero le estamos complicando la vida al atacante. Estamos haciendo que cuando quiera entrar se le quiten las ganas, prácticamente. ¿Capas de protección? Por supuesto, activar Wi-Fi, antivirus en el caso que lo tengamos. Importante que tengamos siempre capas de protección activas. Desactivar las VPS. Las VPS prácticamente es una característica que permite conectar el dispositivo móvil con el router de una forma más sencilla para no tener que realizar otra vez todos los pasos de conexión a través de una serie de números. El desactivar las VPS dificulta aún más al atacante que pueda entrar en nuestra red. Vuelvo a insistir, hay muchas aplicaciones de móviles, VPS Connect, que atacan a las VPS. Y si está predeterminada, muy fácilmente se obtiene la clave y contraseña de la red. Cambiar contraseñas predeterminadas. No podemos dejar la contraseña nunca predeterminada que nos trae la compañía. Nunca. Hay que cambiarla, hacerla lo más complicada posible, porque hay una serie de diccionarios, o bien por fuerza bruta, que contienen estas claves y hay que cambiarla sí o sí. Aunque la cambiemos, ¿estamos seguros? No. Puesto que se pueden... También está la opción de crear diccionarios con una serie de palabras que tú introduzcas y que prueban aleatoriamente dentro de la red hasta que dan con ellas. Por eso insisto en que cuando tengamos una red nuestra no debe contener palabras claves. Colegio Divina Pastora Martos no debe contener ni colegio, ni divina, ni pastora, ni martos, porque se lo estamos poniendo aún más fácil al atacante. Esto es algo interesante, la desconexión automática del AP, del access point, o sea, del router. Cuando no estamos utilizando internet, no tiene por qué estar encendido. Esto se puede entrar directamente, lo que es en la configuración del router, y automáticamente podemos programar que se apague a cierta hora y se encienda a cierta hora. Por ejemplo, yo esto lo tengo instalado en mi casa, cuando a partir de tengo puesto de las 2 de la mañana, no necesito internet, pues hago que se apague hasta las 8 menos cuarto. Esto es una buena acción para todos los colegios que cuando no estamos utilizando internet, desconectar los routers y que automáticamente se vuelvan a encender solos. La creación de una red exclusiva para alumnado, vuelve a lo mismo, si compartimos una red con el alumnado, estamos dentro de esa misma red y es el ataque que yo he hecho antes, estoy dentro de mi propia red, por lo cual nos estamos exponiendo. El alumnado debe de tener obligatoriamente una red exclusivamente para su uso, solo para ellos, donde el profesorado pueda monitorizarla, pero que intente no entrar. Porque si no, bueno, nos estamos exponiendo. Al hablar del SSID, estamos hablando de el nombre de nuestro Wi-Fi. Por ejemplo, si yo, en mi casa, por ejemplo, mi Wi-Fi se llama nuestro Wi-Fi.
he cambiado el que viene predeterminado. Y aún así se le complica un poco más, porque, vuelvo a insistir, hay diccionarios que incluyen esta serie de nombres y se le facilita la cosa al atacante. Otra opción es ocultar el SSID, o sea, que sea una red que no aparezca cuando hacemos una búsqueda de Internet. Para esto, previamente, es cierto que hay que habilitar en nuestro sistema operativo la opción de conectarme a una red aunque no aparezca. Eso es cierto. Pero es una opción muy buena para cuando el atacante busca una red a la que atacar, no nos aparezca. ¿Hay posibilidad de que aparezca con otros medios? Sí la hay. Pero estamos, vuelvo a insistir, complicando más las cosas al atacante. Y por supuesto, encriptar toda la información posible. Aunque hagamos copia de seguridad, tengamos todo guardado, la información debe estar encriptada. Hay muchas herramientas que nos permiten encriptarla. Muchas compañías también ofrecen servicios a precios que no son tampoco muy elevados. Y nos encriptan esa información de forma que esté segura. En el caso de que me la roben, la persona que la robe no tendrá acceso a ella. Antes de saber cómo tenemos que protegernos, debemos saber también de qué debemos protegernos. Entonces voy a explicaros un poco la terminología y los tipos de ataques que pueden hacernos. Aunque no se vea bien, yo os lo voy a ir leyendo, ¿vale? Y esto también luego lo vais a tener presente. El primero es el phishing, que lo vemos aquí. Básicamente ese ataque consiste en intentar robar a las personas sus datos confidenciales. O bien por email, bien por algún otro tipo de ataque, intenta robarnos los datos, o sea, nuestra información confidencial. A todo el mundo creo yo que nos ha llegado algún tipo de email, que tenemos un paquete en correos, que tenemos una factura, y automáticamente pulsamos. Eso es un típico caso de phishing. Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo. Vemos un correo de Amazon, de Canadá, que tiene alguna serie de fallos, aunque aquí no lo veis bien. En Amazon, la A es una arroba, cuando Amazon no utilizaría ese concepto. La A de Amazon la utilizan como arroba. Eso es un pequeño fallo que ha cometido ahí el atacante. Es un correo genérico, Amazon siempre nos envía correos genéricos, y si miramos el link donde nos redirige, es un link totalmente contrario a lo que aparece ahí. Por lo cual esto es un caso de phishing. ¿Qué intentar hacer? Como digo, nuevamente te redirigen a una página web que ellos previamente han creado, tú te logueas y ya tengo tus datos de acceso. En el caso de España, vemos aquí un caso, como he comentado, de correos. Y estamos hablando que esto es de 2015. Llegaba informado de que tenías un paquete, carta certificada para usted. En el momento que pinchamos en el enlace, estamos perdidos. O bien, como digo, nos redirigen a una página web o nos descargan en un segundo plano un virus, un troyano, y se instala en nuestro ordenador. Y volvemos a lo mismo, o tienen los accesos. Y otro más reciente, tenemos la factura de Endesa. Estamos hablando ya de mayo de 2016. Aquí vemos una factura de Endesa desorbitada, el cliente la ve, se asusta y claramente pincha para ver qué ha pasado en esa factura. El momento que hemos pinchado, datos perdidos. Y tiene acceso a todos los datos. Por lo cual, deciros con esto que cuando veamos cualquier tipo de email que nos llega, que son muchos, que antes de cliquear tan rápido, leamos, busquemos cosas, busquemos cualquier tipo de vulnerabilidad. Sé que será un poco tedioso, pero es que es una realidad. Y nuestros datos son muy importantes. Nosotros tenemos acceso a muchos datos que no deben ser compartidos. Vamos a ver ahora lo que son los ataques DOS y DDoS. Son dos tipos de ataques que se realizan a páginas web, básicamente. Pero diréis, nuestra web simplemente es de información para el cole. Pero también, por ejemplo, en momentos de evaluaciones, cuando estamos subiendo notas, pueden realizar este tipo de ataques y no tendríamos acceso a nuestra web. No podríamos subir las calificaciones. ¿Este ataque en qué consiste? Pues básicamente se ataca al servidor. El servidor es lo que nos permite la entrada de clientes para ver la web. Imaginamos que el servidor es esa puerta, por ejemplo. Si vamos entrando uno a uno, el servidor permite el paso de personas, sin problema. Pero en el momento que hay una entrada masiva de personas, esa puerta se ataca. Y no permite a los usuarios legítimos, o sea, a los usuarios de verdad que quieren entrar, no le permite entrar. Todo el mundo ha visto páginas web que hemos intentado cargarlas y no cargan. Eso es que ha sobrecargado el servidor. Prácticamente consiste en hacerse con un ejército de ordenadores. ¿Cómo se consigue? Pues prácticamente entramos bien en una web que está infectada, por phishing también se puede infectar,
¿Y qué se hace con esos ordenadores? Pues se ataca a lo mismo, a una página web, un servidor, de tal forma que se bloquea. Hace cuestión de 4 meses, no sé si alguien vio que se bloqueó prácticamente Internet entero, no había acceso ni al WhatsApp, se cayeron muchos servidores. ¿Por qué? Porque sufrieron un ataque DDoS. ¿Diferencia entre estos dos ataques? Pues, lógicamente, el primero es bastante más fácil de bloquear, puesto que se coge la IP del usuario, ordenador en concreto que está realizando el ataque, y se bloquea el acceso al servidor. Mientras el problema de este ataque, que al ser varios ordenadores, no se puede bloquear uno, solo hay que bloquear uno, entonces es mucho más difícil de bloquear. En el caso, por ejemplo, ¿quién sería el culpable del ataque? Pues la persona que tiene un ordenador infectado. En caso de que la legislación actuara, pues nosotros podríamos ser los culpables, podríamos incluso ir a prisión, porque el ataque se está realizando desde mi ordenador. Aunque yo no lo sepa, pero se está realizando desde mi ordenador. Ahora vamos a ver lo que son los keyloggers. Los keyloggers prácticamente hay de dos tipos, ¿vale? Los hay tanto a nivel de hardware como de software. Los keyloggers son una herramienta que se han creado para coger todas las pulsaciones que tecleamos en nuestro ordenador. A nivel de hardware, he traído uno para que lo veáis. Que es este, por ejemplo, prácticamente es un USB, es muy difícil diferenciarlo, ahora pasadlo si queréis. Y prácticamente es una vez que lo enchufamos al ordenador, como vemos aquí, a la unidad donde debemos conectar el teclado, capta absolutamente todo lo que tecleemos y es tan fácil como enchufarlo, cuando el profesor se va, desconectarlo y volver a conectar la clavija. Y ha capturado todo lo que tecleemos, direcciones, páginas web, si estamos enviando un correo, todo queda capturado, de tal forma que estamos comprometiendo nuestra información. Quedaría así una vez conectado. Es verdad que esto prácticamente así parece un conector USB para un USB, por lo cual no tiene sentido. Entonces, algo que a lo mejor de vez en cuando deberíamos tenerlo en cuenta, no perdemos nada por echar un vistazo. Y esto se puede conseguir por un precio muy módico en Internet, muy, muy módico. Y como os comento, es instalar, sacar. Luego, para ver esta información, pues se utilizan una serie de comandos secretos que tiene instalados el keylogger y tenemos acceso a todo. Vamos a hablar ahora de lo que son los exploits. Los exploits prácticamente son una serie de vulnerabilidades que hay a nivel informático. Básicamente es como si yo tengo una cerradura y tengo una llave que abre esa cerradura, pero por un defecto de fábrica yo puedo crear otra llave alternativa que abra esa cerradura. Pues esto es lo que pasa con los exploits. Son vulnerabilidades que se encuentran en los ordenadores. Son muy peligrosas, porque los hay básicamente de dos tipos. Una es los exploits conocidos, que prácticamente se corrigen, se corrigen al momento, a las semanas, al día, y los días cero, zero day, que son aquellos que no se conocen, y esos son los peligrosos. El último que yo he conocido, por ejemplo, es una persona que estuvo viajando todos conocemos la aplicación Uber, estuvo viajando en Uber de forma gratuita durante, si no me equivoco, un mes, porque encontró un exploit en Uber, que le hacía viajar gratis. Esta persona luego lo reportó a Uber y corrigió el fallo, pero detectó ese fallo. Vamos ahora a lo que son las backdoors. Backdoors vienen normalmente integradas con los troyanos y son la creación de unas puertas traseras prácticamente en nuestro ordenador. ¿Qué significa eso? Pues que le garantiza al atacante tener acceso a nuestro ordenador cuando quiera. No tenemos por qué saberlo, porque él coge el acceso y no hace absolutamente nada, sino simplemente cuando le interese utilizar nuestro ordenador, lo utilizará. Las RATs son una serie de herramientas que tienen dos tipos de uso. Puede haber tanto para uso bueno como para un uso no tan bueno. Son las Remote Administration Tools. Luis ha hablado antes de una, que es por ejemplo TeamViewer. Eso es unas RATs. Las RATs, por ejemplo, nos da acceso a nuestro ordenador desde cualquier dispositivo, pero en malas manos es una herramienta muy dañina. Hay muchos tipos de RATs, como os comento. TeamViewer es una de ellas, pero también la hay por parte mala, que son como son Dark Connect, por ejemplo, es una RAT que integra mucho daño. Pues se pueden infectar archivos, crear backdoors, borrar el disco duro entero. Entonces son herramientas muy, muy, muy peligrosas. A nivel de virus tenemos ahora, he puesto en concreto uno, porque creo que sería uno de los que más daño nos podría hacer a nosotros, que son los CryptoLocker. Son una serie de virus que prácticamente lo que hacen es cifrar
toda la información que tengamos en el disco duro. Imaginaos que en la administración, secretaría o dirección entra un CryptoLocker. Al momento cifra toda la información que tengamos y extorsionan al usuario para poder recuperar dicha información. Si la quieres, tienes que pagar X. Nos dan un plazo de tiempo y esa información, si en ese plazo de tiempo no se ha pagado el rescate, la perdemos. Entonces, sería un virus en concreto muy dañino para nosotros. Vamos ahora con los sniffers. Prácticamente son una serie de herramientas de redes informáticas, que su función principal es la de capturar los paquetes que van a través de las redes. Todos conocemos algún sniffer, por ejemplo, como son Wireshark, por ejemplo, es uno, aparte de otros menos conocidos, como son Ethercap o Bettercap. Los sniffers vemos lo mismo que las RATs. En buenas manos son unas herramientas excepcionales, porque nos permiten monitorizar el tráfico, saber quién se conecta, quién no se conecta, qué tipo de paquetes enviamos. Pero en malas manos podemos coger información, claves, contraseñas, credenciales. Depende la utilidad y la persona que le dé uso. Vamos a hablar ahora del MIT y por último dejaré ingeniería social. El MIT es uno de los ataques más dañinos que hay, que es un ataque, man in the middle se llama este ataque en concreto. Es un ataque que es muy fácil de realizar y es muy dañino. Yo he hecho una demostración en mi propia casa, ahora veréis cómo es un MIT y lo fácil que es obtener información. Y un ataque nos permite redireccionar el tráfico. Hay dos tipos de páginas web que ahora veremos, nos permite redireccionarlo, suplantar imágenes. Aquello que vosotros estéis descargando también es capaz del usuario descargárselo también. Si yo me descargo un documento Word, ese documento Word va para mí y para la persona que se lo está descargando. Entonces, es un ataque muy peligroso y que se realiza con mucha facilidad, y sobre todo con dispositivos móviles. Eso es muy fácil de hacer con dispositivos móviles. Imaginaos con un ordenador. Entonces ahora vamos a hablar de la ingeniería social. Básicamente es una manipulación psicológica. Básicamente consiste en hacer que una persona haga aquello que yo quiero. Eso es la ingeniería social. Y voy a hablar de un caso en concreto de esta persona que vemos aquí, es Viktor Lusig. Él nació en la República Checa, sobre 1890, si no me falla la memoria. Estudió idiomas y además se especializó en estudiar a las personas. Estudiaba sus manierismos, sus debilidades, estudiaba sus hábitos. A los 20 años esta persona ya era considerado un estafador en la República Checa. Y a los 30 era de los delincuentes más buscados en toda Europa. Entonces, dentro de sus acciones hay dos que son bastante curiosas. Una, consiguió engañar al mismísimo Al Capone, y otra, vendió la Torre Eiffel 2 veces. Ya os voy a contar el caso. El primero, él viajó a Estados Unidos y le propuso a Al Capone un trato que no podía rechazar. En 1920, si no me equivoco. Tenía una estafa planeada, una estafa que era un acierto seguro, y le pidió a Al Capone $50.000 a cambio de doblar esa cifra en 60 días. Al Capone, como lógicamente, accedió, no sin antes, por supuesto, amenazarlo. ¿Qué hizo Víctor? Él previamente había estudiado Al Capone. Esos $50.000 lo guardó en una cuenta bancaria. A los 60 días fue Al Capone y le dijo que no veía que la estafa iba a llegar a buen puerto. Entonces le dijo que lo cancelaba todo. Al Capone ya empezó a sospechar un poquito de él, y cuando más sospechaba, Víctor apareció y le devolvió los $50.000, unos $50.000 que no había tocado. Pero como había estudiado previamente Al Capone, él sabría que Al Capone le recompensaría de alguna manera por hacer eso. Y efectivamente le dio $1.000 en la época como recompensa. En el caso de la Torre Eiffel, estando en París, él leyó en los periódicos de que la Torre Eiffel estaba en muy malas condiciones y que había gente que decía que había que demolerla, que no estaban de acuerdo que eso se mantuviera ahí. Entonces se le ocurrió una idea. Él mismo se autoproclamó ministro de Cultura, él mismo se dio un título a sí mismo y convocó a los 5 mayores chatarreros de París. Los fue reuniendo uno a uno en un hotel de lujo, y él no se interesó por el que le hizo la oferta más grande. Él se interesó por el individuo más débil. Fue para la persona que él sabía que estaba dispuesta a comprar la Torre Eiffel, y efectivamente esa persona, que era el señor Poisson, cayó en el engaño, firmó un contrato y le entregó un cheque a Víctor.
como propietario de la Torre Eiffel. Él, en cuanto cobró el cheque, huyó, lógicamente. Y esa persona no se atrevió siquiera a denunciarlo, de la vergüenza que sentía. O sea, fue el golpe prácticamente casi perfecto. Y la segunda vez que lo hizo, sí se sabe la cifra que le pagaron, pero este ya sí lo denunció. Y consiguió vender la Torre Eiffel a otro, ese no se sabe el nombre de la persona, por 100.000